Recuerden que estamos leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Segundo de Crónicas 33. Y lo que veremos el día de hoy, mis hermanos, es redención para el peor de los pecadores. Es lo que estaremos viendo en este mensaje. Redención para el peor de los pecadores. Yo sé que suena como título de libro, pero resume la idea de lo que este texto nos enseña. Y quisiera comenzar con esta pregunta, mis hermanos. Piénsenlo. ¿Dios puede perdonar a una persona asesina, idólatra, cruel, blasfema? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Dios puede perdonar a una persona asesina, cruel, idólatra, blasfema? Obviamente cualquiera de nosotros podríamos decir sí, o alguien podría decir no. Pero piensen en una persona, hermanos, no piensen, no sé, en el hermano que es bien buena onda. Piensen en alguien malo, que ni su sombra lo quiere y que esa persona se muera. ¿Piensan que Dios puede tener misericordia de una persona muy mala y lo que le sigue? Es una buena pregunta, hermanos, porque muchas veces limitamos la gracia de Dios y pensamos que Dios puede salvar a cierto tipo de personas, pero a otras las va a excluir. Y miren, lo que vamos a ver en este texto, mis hermanos, Manasés, el rey Manasés, fue uno de los reyes más impíos que tuvo Judá, el reino del sur. Comenzó a reinar este rey a los 12 años, reinó alrededor de 10 años como corregente con su padre Ezequías, y su reinado fue el más largo de todos los reyes del sur. Duró 55 años en el poder. Nada de sufragio efectivo, no reelección. 55 años en el poder, hermanos. Ni Porfirio Díaz duró tanto. Durante su reinado, el pueblo entró en una decadencia tremenda. La lista de pecados y depravación de este rey es larga, lo vamos a leer aquí. Pero el autor de Crónicas, mis hermanos, nos da detalles que el autor de Reyes omitió. En el libro de Reyes, nosotros encontramos la historia de Manasés, pero no encontramos la historia acerca de su arrepentimiento. Este rey perverso fue llevado cautivo por los asirios a Babilonia, se arrepintió, se humilló ante el Dios verdadero y el Señor compasivamente lo restauró a su trono en Jerusalén. Luego Manasés comienza a hacer reformas, pero era difícil enderezar lo que ya estaba torcido, hermanos. El pueblo ya estaba bien adentrado en la idolatría. Después reina su hijo Amón, que no sigue su ejemplo de humillación, reina solo 2 años, lo matan y así sigue esta historia. Bueno, lo bueno es que después de Amón reina Josías, que fue un rey que sí fue también conforme al corazón de Dios. Pero lo que veremos en este texto, mis hermanos, presten atención. En este texto, Dios nos muestra que su gracia puede alcanzar al peor de los pecadores, pero que juzga al que rehúsa humillarse para motivarnos a confiar en su fidelidad en Cristo. ¿Qué es lo que veremos? En este texto, Dios nos muestra que su gracia puede alcanzar al peor de los pecadores, pero que juzga al que rehúsa humillarse para motivarnos a confiar en su fidelidad en Cristo. Eso es lo que aprenderemos en este texto. Y lo que veremos en primer lugar de los versículos 1 al 9, hermanos, es la primera verdad que nosotros vamos a analizar aquí a través de esta narrativa. La primera verdad que usted y yo debemos de atesorar en nuestro corazón. Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Palabras parecidas a lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en Romanos. En primer lugar, vamos a aprender de los versículos 1 al 9 que Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Es que es un Dios tan extraordinario, tan grande como lo alabamos hace rato en esos cantos de adoración, hermanos. Y Dios es tan grande que Él no limita su gracia aunque el pecado abunde. Esto es algo maravilloso. Ahora sí vamos al texto de los versículos 1 al 9. Pero antes de eso, mis hermanos, quiero decirles un poquito acerca del contexto histórico de este libro, porque es importante entender. Miren, acerca del autor de este libro, no lo sabemos. No sabemos quién fue. Probablemente fue un sacerdote. Los destinatarios de este libro, hermanos,
fue el remanente de la nación judía que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico. Y el propósito de este escrito era fortalecer al remanente de la nación que habían pasado a través del periodo del cautiverio babilónico. Mis hermanos, este dato es importantísimo. Entender la audiencia, ¿quién fue dirigido esto? Recuerden ustedes que después de los judíos haber sido llevados cautivos por Nabucodonosor, duraron 70 años en el exilio en Babilonia y luego regresan con Esdras y Nehemías. Este libro mira hacia atrás lo que pasó antes de que ellos fueran llevados cautivos hasta que fueron llevados cautivos. Y el autor de Crónicas lo narra desde una perspectiva exaltando al Señor cómo Él guardó su pacto con su pueblo y sobre todo la línea de David para proteger ese linaje, ese pacto que Dios había hecho con David, porque Dios había prometido que de él vendría el Mesías. ¿Sí? Es importante esto, hermanos. Son datos muy importantes. Entonces, ojo, hermanos, el pueblo de Israel ya había llevado cautivos 70 años en Babilonia porque habían sido castigados por sus pecados. Una y otra vez Dios les hablaba por medio de los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene juicio, y el pueblo no hizo caso. Primero, vinieron los asirios en el 722 por el reino del norte y los llevaron cautivos. Judá, bien orgullosa, no, a nosotros no nos va a pasar. 100 años después les pasó lo mismo, fueron llevados cautivos por Babilonia. Regresan, pero con la advertencia de que la desobediencia y la idolatría trae castigo y consecuencias, pero si hay arrepentimiento, Dios sigue siendo fiel a ellos en bendecirlos. Y el autor entonces quiere animar a estos judíos que regresaron del exilio a que entiendan que Dios responde al corazón humillado como Manasés, pero juzga al que no se humilla como Amón, para motivarlos al arrepentimiento y a la vez mostrar su fidelidad al pacto davídico que desemboca hasta el Mesías perfecto. Entonces, tenemos que verlo desde este lente, desde toda la narrativa. Dios estaba siendo fiel en guardar su pacto que había hecho con David, porque de él vendría el rey prometido. Y aunque hubo reyes impíos y hubo reyes malos, nosotros encontramos sus nombres ahí en la genealogía de Mateo. ¿Por qué? Dios cumplió su promesa que del linaje de David vendría el rey perfecto que no pecaría como estos hombres sí lo hicieron. El rey verdadero que redimiría a su pueblo de sus pecados. Entonces, mis hermanos, imagínense, el pueblo pasó una disciplina del Señor, duraron 70 años en cautiverio y regresan, pero tenían que recordar la historia desde una perspectiva de cómo Dios fue fiel en guardar su pacto hacia ellos y al linaje de David. Y el autor de Crónicas hace este enfoque para mostrarnos cómo Dios es fiel en guardar su pacto y que Él perdona aún al rey más impío que se arrepintió, pero que también sigue juzgando el pecado, así como Amón, que no se humilló como Manasés, y hay juicio, hermanos. Es el mismo carácter de Dios que vemos nosotros. Aunque, ojo, esto es importante, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto y no dejamos de ser pueblo de Dios, no se pierde la salvación, no por algún pecado Dios nos va a llevar cautivo literalmente a Babilonia, pero sí va a haber consecuencias de nuestros pecados. Pero el mismo carácter que Dios manifiesta aquí es el mismo carácter que Dios sigue manifestando con su pueblo hoy, que somos nosotros. Así que mis hermanos, quiero recordarles con este texto esta gran verdad. Cómo Cristo nos muestra su amor redentor, perdonando nuestros pecados cuando nos arrepentimos genuinamente y nos humillamos a Él. Porque Dios es fiel en cumplir sus promesas en Cristo. Que todo aquel que viene a Él, Dios no le echa fuera, porque en Cristo se cumple todo lo que Dios prometió para su pueblo y Él puede redimir al peor de los pecadores. Y aquí tenemos un ejemplo de un rey malo, como lo vamos a ver. Pero Dios puede salvar al peor de los peores, hermanos. Eso es una buena noticia. Es el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Es una historia redentora que nos motiva a glorificar y a confiar en Dios. Entonces, ¿qué vemos de los versículos 1 al 9 con todo este contexto, hermanos? Los judíos ya habían regresado del exilio a la tierra prometida, hermanos.
Los profetas ya de la restauración, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, ya habían advertido todo esto. Pero la genealogía selectiva del cronista, aquí la historia de Israel, comenzando desde Adán hasta el regreso de Babilonia, ojo, tenía el propósito de recordarle al pueblo las promesas e intenciones acerca de Dios con ellos y sobre todo reafirmar ese pacto que Dios hizo con David, que de su linaje vendría el rey prometido. Dios preservando, Dios disciplinando el pecado, pero también Dios restaurando cuando hay arrepentimiento. Estas ideas se emanan una y otra vez. Y es lo que vemos ejemplificado en esta historia. En primer lugar, lo que aprendemos de los versículos 1 al 9 es que Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Y miren, vamos a ver la abundancia del pecado en 9 versículos. Hasta usted se va a sorprender. Mire cómo comienza el texto. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Versículo 2. Pero, ¿qué dice el texto? Hizo lo malo. No dice que hizo lo bueno. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. ¿Saben ustedes que Dios usó a los israelitas también como un juicio judicial a las naciones que ocupaban Canaán por sus pecados? ¿Saben ustedes eso, hermanos? Que esas naciones practicaban pecados terribles de idolatría, pecados aberrantes sexuales, asesinatos, y Dios juzga a esos pueblos de Canaán a través del pueblo de Israel cuando los conquista. El pueblo de Dios se estaba comportando peor que los pueblos paganos que Dios desechó cuando ellos ocuparon la tierra prometida. Esa es la implicación. Imagínense el grado de depravación que estamos hablando aquí. Ellos se estaban comportando peor que el mundo, en pocas palabras. ¿Puede ver esto? Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Versículo 3, y nos explica qué fue lo que hizo. Porque, ¿qué hizo? Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Ezequías, si nos vamos más atrasito, fue un rey piadoso que había derribado altares de idolatría donde adoraban a dioses falsos. Bueno, él los levantó. Si mi padre los quitó, yo soy más poderoso que él, los levanto, no pasa nada. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y sirvió. Los Baales eran dioses, era un dios pagano. Las aceras eran una deidad femenina. En pocas palabras, puros ídolos. Adoró, dice, a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. O sea, astrología, que adoro que la estrella de fulanito tal, que la constelación de no sé qué, que zodiaco, que no sé qué. De todo. O sea, idolatría a la máxima podredumbre, ¿sí? No se conformó con adorar un Baalito ahí. No, Baales, hacer al ejército de los cielos. Aquí somos abiertos, todas las religiones son bienvenidas, que todos adoramos bueno, aquí podemos adorar a todos los dioses porque ni siquiera adoramos al mismo Dios, ¿no? Idolatría, pero en su máximo apogeo, ¿no? Versículo 4. Con esto ya fuera suficiente como para que entendamos por qué le catalogamos como el peor de los pecadores, ¿no? Pudiéramos decir pecador, muy pecador, no. El adjetivo peor tiene un propósito. Va a ver cómo estos pecados van escalando, hermanos. ¿Cómo era este hombre? Versículo 4. Edificó altares en la casa de Yahweh, del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. En la casa del Señor, aquel templo sagrado que Salomón había edificado para que Dios manifestara su presencia ante el pueblo, lo más sagrado de la tierra, él lo profanó con idolatría terrible. Lo más sagrado fue profanado. De esta manera, en los atrios, edificó altares a todo el ejército de los cielos. En lugar de la casa del Señor, parecía una casa de astrología. Terrible, hermanos. ¿Pueden ver el grado de depravación y de decadencia espiritual que está yendo de
de menos a más, a las profundidades de lo sucio, de lo vil. ¿Puede ver esto? Uno y otro pecado que nos describe. Bueno, si llegamos al versículo 5 y casi no le da un infarto, bueno, pudiéramos dejarlo ahí. Pero el versículo 6, hay una palabra que nos asusta, dice, además. ¿Todavía sigue? Sí. No quisiera que siguiera, pero sigue. Dice el texto, además que Manasés, miren, esto es terrible, hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Sacrificó a sus hijos a dioses paganos. Mató a sus hijos ofreciéndolos a dioses extraños, cuando Dios nunca había mandado en el Antiguo Testamento que se le ofrecieran sacrificios humanos, obviamente, y peor aún a dioses paganos. Era la práctica del aborto de aquel tiempo. No querías al bebé, bueno, se lo dedico al dios Moloch, y ya de todos modos. Esto es terrible. Gracias, hermano. Pasó a sus hijos por el fuego. Qué feo. Pero sigue diciendo el texto, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Mire, va agregándole. Estas descripciones de por sí ya nos deberían de tener sorprendidos, ¿no es así, hermanos? Sorprendidos de tanto pecado. Pero no se cansó, mire. Sigue diciendo el versículo 6, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Preste atención a esa frase. Miren, dice que todos esos pecados que hizo Manasés provocaron a ira a Dios. La mayoría de nosotros sabemos, por lo que dice Primera de Juan, Dios es amor, ¿no? Y nos imaginamos a Dios como bien amoroso ahí, perdonando a todo mundo, apapachando a todo mundo, dándole abrazos a todo mundo. Pero miren la realidad también de su carácter. Él es santo y aborrece el pecado. Y Dios también se aira contra la impiedad, hermanos. Es parte del carácter de Dios, su indignación justa hacia el pecado porque Él es santo. ¿Ve esto? Provocó a ira a Dios. Con nuestro pecado, hermanos, cuando va en este grado de decadencia, de hecho, Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira, la ira de Dios, lo mismo que los demás. Gracias a Dios que Él nos dio vida en Cristo, juntamente con Cristo. Si no, la ira de Dios estaría todavía sobre nosotros. Pero Dios está irado contra el pecador si no se arrepiente. Es algo paradójico porque en cierto sentido Dios ama a todo el mundo, si no, no pudiera estar recibiendo la lluvia, el sol y el oxígeno. Pero en otro sentido, Él está irado. Él está airado contra el impío si no se arrepiente. Dios está enojado contra aquellos que están peque y no se arrepientan, provocándolo a ira. Y luego el versículo 7, dijéramos, está de más. A ver, pastor, a ver, autor de Crónicas, narrador, ya entendí que Manasés fue muy malo. Y el narrador de Crónicas nos dice, no, pero espérate, el Espíritu Santo me inspiró a escribir esto para que tú sepas lo depravado que fue este hombre. Ahora leamos el versículo 7. Dice así, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios. Mandó a tallar una imagen de un ídolo para ponerla justo ahí en el lugar más santo, hermanos. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón. Miren, y aquí el narrador trae a nuestra mente una verdad que enseñaron los profetas, que está en otros escritos del Antiguo Testamento, de cómo Dios consideraba ese lugar. Miren, no era cualquier casa, no era tener un ídolo ahí en tu cuarto nomás. Dice, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios. ¿Cuál casa? De la cual Dios había dicho a David y a Salomón. ¿Por qué menciona a David y Salomón? Porque recuerden que él era un hijo de la descendencia de David y Dios había hecho un pacto con David que uno de su linaje se sentaría en su trono para siempre. Ese descendiente prometido obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero para que naciera nuestro Señor Jesucristo tuvieron que pasar generaciones de reyes impíos que gobernaron. ¿Ve esto? Aquí estamos aprendiendo el carácter fiel de Dios para cumplir sus promesas de salvación.
a pesar de la maldad humana y de la flaqueza y la debilidad de los hombres. Por encima de todo, recuerden que aquí el personaje principal de esta narrativa no son los personajes, aquí es Dios el personaje principal, como Él es fiel, como Él usa a hombres pecadores para cumplir sus propósitos. Recuerden esto, hermanos. Dios había dicho de esa casa, David y a Salomón, que en esa casa y en Jerusalén, que he escogido, fíjense bien, de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres. Pero ojo, había una condición, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Obviamente había una condicionante ahí, pero el punto es que Dios consideró ese lugar muy sagrado de todas las tribus de Israel. Dios escogió ese lugar en Jerusalén. Dios escogió ese lugar para que habitara allí su santo nombre, para que estuviera el arca del pacto, para que la presencia de Dios, la Shekinah, fuera manifestada ahí. De todos los lugares del mundo, era el lugar más sagrado porque se manifestaba la presencia misma de Dios. ¿Ven esto? La Shekinah, la gloria de Dios. Y lo más sagrado, este hombre lo profana con una imagen tallada. Qué feo. Versículo 9. Así Manasés, dice, hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Miren, este verbo hizo extraviarse, hermanos, en el hebreo tiene el sentido de llevar por mal camino, y la forma verbal de esta palabra implica que Manasés fue la causa del desvío espiritual y moral de Judá. O sea, no solamente dice que él influyó, dice que él causó ese desvío. ¿Ven? Es un verbo muy fuerte, hermanos. Nos está diciendo que él hizo llevar por un mal camino al pueblo, pero que él causó ese desvío espiritual y moral del pueblo con todas estas acciones que vimos en el contexto. Eso es terrible, hermanos. Toda la influencia que ejerció para mal hacia el pueblo. Incluso el autor de Segundo de Reyes, ahí en el capítulo 21 del 11 a 15, le atribuye la culpa a Manasés por la caída final de Jerusalén. Cuando son llevados cautivos por los babilonios, el autor de Segundo de Reyes le atribuye la culpa a Manasés por la caída final de Jerusalén. Nomás fíjese bien, una calamidad nacional y mencionando por culpa de Manasés. Mire, si no me cree, vamos ahí a Segundo de Reyes 21:11. Segundo de Reyes 21:11 al 15. Dice, por cuanto Manasés, ojo, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Versículo 14, abandonaré, fíjese bien, abandonaré, palabra muy fuerte, al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos. Versículo 15, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Ay, imagínense, hermanos, está diciendo Dios, desde que salieron de Egipto hasta ahorita, los he estado soportando todo el tiempo. Son palabras muy fuertes. Versículo 16, además, vuelve a mencionar a Manasés. Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, ojo, todo lo que hizo y el pecado que cometió,
¿No están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Hermanos, añádale a que Manasés mató a muchos profetas, fue asesino, mató a sus hijos sacrificándolos a ídolos, fue astrólogo, adoró a todos los astros, profanó el lugar santo. Hermanos, hizo de lo peor, de lo peor, de lo peor. Wow. ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Acaso quiero tirarle tierra a Manasés? No, es con un propósito, hermanos, para que vea lo hermosa que es la gracia del Señor cuando alcanza al peor de los pecadores. ¿Sí? Estoy enfatizando el pecado de Manasés no porque yo me sorprenda o me crea mejor que este hombre, sino porque estoy sorprendido del carácter tan maravilloso de Dios que puede salvar a un hombre así. Por eso lo estoy enfatizando, hermanos. ¿Sí? Ojalá que con esto, hermanos, tengamos una comprensión entonces de por qué decimos, de los versículos del 1 al 9, ahora entiende el encabezado de que Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. ¿Quién era este hombre? El peor de los reyes pecadores. ¿Sí o no? Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Tal vez tú te preguntarás, ¿y Dios puede salvar a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, a mi vecina, a mi familia y todo? Si es muy borracho, no amanece. Pastor, si usted conociera cómo es fulano o fulana de tal, yo creo que si tú entendiste lo que leímos de cómo era Manasés, no te va a quedar ninguna duda de que Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde, como dijo Pablo, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios puede vencer la obstinación, el pecado, la ceguera, la maldad del peor de los pecadores, porque así es Dios. Aunque el hombre es así, como Manasés, pero Dios es más grande, su gracia es mayor, como también cantamos. Así que tenga bien presente esto en su corazón. Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Es lo que vemos en la primera escena de esta narrativa. Y en segundo lugar, Dios usa la aflicción para llevarnos a humillación. Es lo que vamos a ver de los versículos 10 al 12. Dios usa la aflicción para llevarnos a humillación. Hasta tiene rima para que no se le olvide este encabezado. Dios usa la aflicción para llevarnos a humillación. ¿Sí? No quiero que se les olvide esto, hermanos. Versículos del 10 al 12, leamos. El Señor habló a Manasés. ¿Cómo le habló? No. Hola Manasés, ¿cómo estás? No, de ese hablar no. Dice, y a su pueblo, ¿de qué manera? Pero ellos no hicieron caso a través de los profetas, hermanos. Ahorita vamos a ver eso. Pero el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró a Yahweh su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Miren, Dios lanzó advertencias compasivas al rey y a su pueblo. Vamos allá a Segundo de Reyes 21 del 10 al 15 para que veamos cómo les habló, que no fue una voz audible. Dios habló a través de los profetas. Segundo de Reyes 21. Segundo de Reyes 21 de los versículos 10 al 15. Miren, entonces el Señor habló por medio de sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán los oídos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Un versículo antes. Pero ellos no escucharon y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Dios habló, pero ¿qué dice? Pero ellos no escucharon y Manasés hizo que se extraviaran.
Entonces el Señor habló por medio de sus profetas y vino el juicio. Dios habló, ¿verdad? Arrepiéntanse, viene el juicio. No, vamos a seguir adorando a los Baales, a las aceras, al ejército de los cielos. Vamos a seguir con el pecado. La Biblia es clara, hermanos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo, pero si no crees será condenado. Ay, no estoy muy joven como para vivir una vida aburrida en el cristianismo. Yo quiero seguir a realizarme, darle mi vida a mis placeres, a mis sueños. ¿Por qué voy a desperdiciar mi vida entregándome a Cristo? Bueno, Dios es compasivo y nos advierte en su palabra que viene el juicio, pero si nosotros rehusamos el arrepentimiento, humillarnos, tarde que temprano, ¿qué cree? Tarde que temprano llegan las consecuencias. Tarde que temprano, hasta los más grandes se ven chiquitos. Tarde que temprano, hasta los más grandes. Se me viene la imagen de venga por mí, cobarde, y después ahí todo esposado, ahí bien humildito, ¿no? Así, cuando estamos pecando, nos ponemos como que si el mundo fuera nuestro, como si nunca hubieran a venir consecuencias. Pero cuando el juicio viene, viene con todo, hermanos. ¿Sí? Dios no se anda con cosas. Él les habló y les advirtió por medio de los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero no hicieron caso, no quisieron escuchar. Y Manasés hasta mandaba matar a los profetas. Bueno, vino el juicio. Pero en la misericordia del Señor, Dios usó esa aflicción para llevarlo a la humillación. Miren que el juicio que vino sobre este rey fuera como para que ya Dios lo hubiera mandado directito al infierno. Pero ¿qué creen? No fue así. Porque Dios usa la aflicción para llevarnos a la humillación con el propósito de bendecirnos. ¿Qué fue lo que pasó? Babilonia se rebeló contra Siria. Acuérdense que aquí el imperio predominante todavía era Siria. Todavía aquí no eran llevados cautivos por los babilonios. Y Babilonia se rebeló contra Siria, probablemente porque Manasés apoyó la rebelión del rey de Asiria y Babilonia pensó que Manasés participó en esa rebelión. En otras palabras, eso sí, Manasés era todo un político, hacía alianzas con las... ¿Quién es la nación ahorita que está al top, que está liderando los imperios? Asiria. Asiria tiene problemas con Babilonia. Ah, no, pues yo apoyo al rey de Asiria porque nos conviene políticamente. ¿Ven el punto? Su apoyo no era Dios, sino sus alianzas políticas. Y probablemente Babilonia inculpó a Manasés. Tú estás ayudando a Babilonia porque ya no nos quiere pagar tributos. No, yo no hice nada. Tráiganlo con grillos. Pero no de esos que cantan, ¿no? Grillos con cadenas, arrastrándolo como si fuera un animal, como si fuera una bestia. Horrible. Babilonia se rebeló entonces contra Siria y Manasés apoyó esa rebelión probablemente y Asiria pensó que él participó de esa rebelión y obviamente mandó por él con grillos y garfios. Miren, aquí les cito una nota de la Biblia de Estudio de la Reforma que es interesante. Dice, la crueldad asiria era notoria. Llevaba a un prisionero con ganchos atravesado por la nariz, como si fuera un animal obstinado. Es una práctica asiria comprobada. Fin de la nota. Miren cómo hacían los asirios. Llevaban a un prisionero con ganchos atravesado la nariz, como si fuera un animal obstinado. Y era una práctica común de este imperio hacer eso con sus enemigos. A ese rey que hizo todo esto, que se creía Dios, lo llevaron de la nariz y con garfios, como si fuera un animal obstinado, a Babilonia. Y esto es importante el argumento, porque recuerden quién es la audiencia original. Es el pueblo de Israel, pero que ya había regresado del cautiverio de Babilonia. Y el asociar Babilonia, aunque aquí todavía Babilonia no invadía, pero ellos pudieron relacionar, o sea, Manasés fue a Babilonia. Y ellos ya miraban aquí como símbolo de disciplina divina. ¿Ven el punto? Disciplina divina. Pero ¿qué nos dice el versículo 12? Cuando estaba en angustia, Manasés, dice, imploró. La palabra aquí, angustia, hermanos, significa tener un dolor intenso, así como cuando una mujer va a dar a luz. Las mujeres
que ya pasaron por esa experiencia entenderán, pero no es un dolor físico, es un dolor del alma, es un quebrantamiento interno, ¿sí? Él fue humillado, ¿no? De tener todo en su reino a estar con grillos ahí como un animal obstinado, todo por desviarse de Dios, y él pudo volver en sí como el hijo pródigo, ¿no? Dios le hizo volver en sí para que él pudiera reflexionar y entender a dónde lo había llevado su pecado. Pero noten, hermanos, qué maravilloso es esto. Dios no lo afligió simplemente por todo lo que hiciste, Manasés, para que se te quite porque fuiste bien malo. No, Dios en su amor y en su misericordia lo llevó a la aflicción porque quería llevarlo al arrepentimiento, a que se humillara. Dios nunca nos disciplina, hermanos, porque es malo. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Recuerde esto, Dios usa la aflicción para llevarnos a humillación. Cuando andamos muy soberbios, que no queremos reconocer nuestro pecado, recuerden lo que le pasó a Nabucodonosor, que fue advertido, pero de repente se le subió. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y todo? Y al rato andaba ahí comiendo hierba como loquito. ¿Recuerdan? Hasta que reconoció que el cielo gobierna y él mismo dijo, él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿No dice la Escritura que Dios engrandece a los humildes, pero que rechaza a los soberbios? ¿No dice que el que se humilla será enaltecido y que el que se enaltece será humillado? ¿No tenemos ejemplos de cómo el Señor nos dijo que aquel fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como toda la gente de Benecer y de las otras iglesias? Yo sí diezmo y doy todo lo que gano y soy bien buena persona. Bueno, en otras palabras, lo estoy parafraseando, ¿no? Y el publicano, cobrador de impuestos rateros, golpeando su pecho, no atrevía ni siquiera a alzar su rostro al cielo cuando decía, Dios se propició a mi pecador, ten compasión de mí, soy pecador, perdóname. ¿Quién salió justificado? El que se humilló, no el que se daba aire de grandeza y de bueno. ¿Recuerdan esto? Es el mismo principio que vemos aquí, hermanos, en Manasés. Cuando fue afligido, entonces fue humillado. Pero ojo, hermanos, quiero que noten esto. Aquí es una acción divina de la providencia, porque Dios es quien otorga el arrepentimiento y la fe. Porque alguien puede, leemos en el libro de Apocalipsis, que aún viniendo juicios terribles y la gente no se arrepintió de sus hechicerías, de sus blasfemias contra Dios y de sus pecados. O sea, alguien puede estar en una situación tan triste y aún así no arrepentirse, porque alguien no se arrepiente por las circunstancias, sino el arrepentimiento y la fe lo otorga Dios, pero usa las circunstancias para preparar el terreno. ¿Me explico? No es que alguien se va a arrepentir porque sufra, no. La aflicción no te va a guiar al arrepentimiento automáticamente. Es Dios trabajando en el interior, en el corazón del pecador, pero Él usa las circunstancias para que el pecador pueda ver a dónde me ha llevado mi pecado, tal como el hijo pródigo. Los jornaleros de mi padre viven mejor que yo aquí estoy deseando la comida de los cerdos y ni siquiera eso puedo comer y los jornaleros de mi padre son mejor tratados, están mejor que yo. Voy a regresar con mi padre siquiera para que me trate como uno de sus trabajadores, ya no soy digno de ser su hijo, ¿no? Él reconoció la bondad de su padre, ¿no? Pero reconoció a dónde lo había llevado su pecado. Él no dijo, soy víctima de las circunstancias. Ay, los babilonios son muy malos. Ay, los asirios. Ay, la sociedad. Ay, la educación de mis padres. No. ¿Cuál fue la causa? Su pecado, hermanos. Su pecado. Y a través de esto, Dios lo humilló. Dios lo humilló. Mire lo que dice el texto, el versículo 12. Cuando estaba en angustia, Manasés, dice, imploró al Señor su Dios y se humilló. Pero no dice el texto, ojo, el texto no dice que Manasés se humilló simplemente. Nos describe un adjetivo que nos dice cómo se humilló. Se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y esto es importante en el argumento, porque aquí Manasés ya no está buscando a Acera, no está buscando a Baales, no está clamando al ejército de los cielos, está clamando al Dios verdadero. ¿Se fijan? Acudió al Dios verdadero, a la persona correcta. Dejó de confiar en los ídolos falsos, dijo,
¿Dónde están esos ídolos que yo adoré en esta condición que estoy ahorita? ¿Cierto? ¿Dónde están esos dioses falsos? Se dio cuenta que esos no eran dioses. Cuando el pecado te lleva hasta lo más bajo, ¿dónde están esos amigos que tomaban contigo? Cuando tú llevabas toda esa vida desenfrenada, ¿dónde está el apoyo de Satanás, que es el que está detrás de todo eso, para que tú seas restaurado? El diablo te quiere ver en el infierno. Tus amigos son tus amigos mientras haya para tomar. Ningún ídolo te va a salvar. Solo Dios. La salvación viene del Señor. Manasés se dio cuenta que la salvación es de Yahweh. La salvación es de Yahweh, de Jehová, el único Dios verdadero. Y aquí entramos, hermanos, entonces, en el punto de tensión. Se puede decir en el clímax de esta narración, hermanos. En el punto más tenso y el corazón de esta sección. Y pasamos al versículo 13, donde vemos que está el corazón de este texto. Y es aquí donde llegamos al clímax de esta narración. Y noten el enfoque. Después de que él fue humillado, esperaríamos que Dios le dijera: no, fuiste bien malo y te atreves a orar. Ahora sí estás bien humillado, ¿verdad? Pero cuando mataste a todos los profetas, cuando pasaste a tus hijos por el fuego, cuando adoraste al ejército de los cielos, a la cera, a los baales, ahí sí no me hablaste, ¿verdad? Y ahí Dios viene alterado reclamándole. Esperaríamos que si Dios fuera como nosotros quisiera eso, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 13. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Versículo 13. Dios responde al corazón que se humilla. Ese es el principio. Dios responde al corazón que se humilla porque dice: y cuando oró a él, o sea, a Dios, a Yahweh, fíjese bien, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Yahweh es Dios, que Jehová es Dios, que el Señor es Dios. ¡Wow! Este es el corazón de esta narración, hermanos, este versículo. Cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. No solamente lo perdonó y le dijo: ok, Manasés, te perdono, pero ya te toca morirte porque mira, fuiste bien malo. Lo regresó a su reino. Siguió gobernando más tiempo. Recuerden que gobernó 55 años. Pero el punto central de aquí es: entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Un hombre bien malo que estaba muerto en sus delitos y pecados, un ciego espiritual, viendo la verdad y diciendo: todos esos dioses falsos, todo lo que malgasté mi vida es vano. Solo Jehová es el Dios verdadero. ¿Se fijan? Una auténtica conversión. Una auténtica conversión. No solamente se sintió mal por haber hecho lo malo, reconoció al Dios verdadero. Recuerden que el verdadero arrepentimiento es: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Es un dolor por ofender al Creador a quien traicionamos. Su relación fue restaurada con su Creador, con aquel que había hecho un pacto con su padre David, que de su linaje levantaría una descendencia hasta que llegara el Mesías, que se sentaría en su trono para siempre. ¿Se fija? Ese Dios fiel lo oró. Al mismo Dios que le oró Manasés y que lo escuchó, es el mismo Dios que adoramos nosotros hoy, hermanos. Es el mismo Dios. Esto sucedió hace más de 2000 años, pero ¿qué cree? Es el mismo Dios al cual nosotros adoramos. Ese mismo Dios escucha nuestros ruegos y nuestras oraciones en base al sacrificio expiatorio que hizo su Hijo. Es el mismo Dios. Ese mismo Dios que perdonó a Manasés es el mismo Dios que nos ha perdonado a nosotros y que envió a su Hijo, un descendiente de Manasés, curiosamente, para que se centrara en el trono de David para siempre. Ese rey es el que nos perdona y que nos escucha. Dios responde al corazón que se humilla, hermanos. Dios responde al corazón que se humilla. Fue atendido su súplica, Dios se conmovió por su ruego. Miren, pero esta palabra es muy fuerte porque se nos expresa a Dios como
como si tuviera emociones humanas para describirnos su acción. Dios se conmovió porque él había hecho un pacto con su pueblo. Dios se conmovió porque había hecho un pacto con David. Dios se conmovió porque al final de cuentas era un escogido que estaba en el plan eterno de Dios. Dios se conmueve cuando un pecador genuinamente se arrepiente y se vuelve a él en Cristo, hermanos. Dios se conmueve. Es la única oración que Dios escucha de un incrédulo. Una oración de arrepentimiento. Dios se conmovió y lo restauró, dice. Este verbo en el hebreo shub significa lo hizo volver. Y este verbo es importante, hermanos, para la audiencia, porque los exiliados, los judíos, entenderían, ellos habían regresado del exilio, y cuando dice lo hizo volver, ellos entenderían ese proceso de disciplina, hermanos. Es intencional del narrador, porque el punto central de aquí es que reconoció que Yahweh era Dios. Y este verbo, hermanos, reconocer, es un verbo hebreo, yadá, que implica un conocimiento profundo, que hasta se usa a manera de eufemismo para aludir a las relaciones sexuales en otro contexto. Conoció a Adán a su mujer, ¿no? Es un conocimiento profundo. Reconocer profundamente, no solamente intelectualmente, con todas las facultades, mente, emociones, voluntad, que Yahweh es Dios, que, bueno, para nosotros que Cristo es el Señor. ¿Sí? Y recuerden que en el Nuevo Testamento está eso, que toda rodilla se doblará y que Dios será honrado cuando reconozcan que Él, que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, la historia no se queda aquí y nos sigue enseñando principios. De los versículos 14 al 20, vemos que no solamente Dios responde al corazón que se humilla, como vimos en el versículo 13, sino que Dios transforma al que se humilla. Miren, Dios no solamente responde al corazón que se humilla perdonándolo, sino que Dios transforma al que se humilla. Algo parecido con lo que vimos en Tito 2. La gracia que nos salva también nos instruye. Dios transforma al que se humilla. ¿Por qué lo vemos así? Vemos frutos dignos de arrepentimiento en los versículos 14 al 20. Dice, después de esto, ¿después de qué? Que se humilló. Hubo un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de que se humillara. Después de esto. Después de que se humilló. Manasés, ¿qué hizo? Edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Comenzó obras de reforma, de reedificación de la ciudad sagrada. También, fíjese, versículo 15, quitó, fíjese bien, quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Versículo 16. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Miren, hermanos, Dios no solamente perdona, sino transforma. Manasés mostró frutos dignos de arrepentimiento, haciendo reformas. Reedificó la ciudad, reparó muros, quitó dioses, restableció, purificó el altar donde se adoraba a Dios, quitó los ídolos. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, no solamente es decir, ya creí, es darle la espalda al pecado y comienzas a quitar de tu vida el pecado y a caminar en obediencia a la cruz. Es una verdadera transformación. Te vuelves a Cristo y Él cambia tu vida, Él te transforma de adentro hacia afuera. Hay una transformación, hermanos. No solamente es algo, ya creí, ya no pasa nada. Hay un cambio evidente en aquel que es transformado. Da frutos dignos de arrepentimiento. Esas obras no lo salvaron, sino que son la evidencia de que hubo un verdadero arrepentimiento, como nos dice Efesios 2:10, que Él ya puso esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia es la base, pero las obras que hacemos son el resultado, la evidencia. Aquí lo vemos con Manasés, ¿no es así? Y aquí también el autor, hermanos, el narrador, da fe de esto al decir en los versículos 18 al 19,
Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están en los registros de los reyes de Israel. También su oración y cómo fue oído, todo su pecado y su infidelidad y los sitios donde edificó los lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas. Fíjese, antes de humillarse, están escritos en los registros de los Osai. Estos escritos no están en la Biblia, hermanos. El pueblo de Israel mantenía un registro de los hechos de sus reyes. Pero noten esto, hermanos. La sangre de los profetas no fue en vano. Y aquí una implicación secundaria. Tú le podrás predicar a alguien que hasta te mate, pero no sabes si esa persona Dios la va a salvar en el futuro. Un ejemplo de ello, el apóstol Pablo, ¿no? Que estaba contento cuando estaban matando a Esteban, pero cómo Dios lo usó después. No sabes si los que ahorita son nuestros enemigos, después sean nuestros hermanos por la eternidad. No dejes de predicar a Cristo, hermanos. Aunque te maten, tú no sabes si aún ese que te mató por predicarle se convierte en su hijo y en tu hermano por la eternidad. Allá en el cielo no vas a tener rencor porque te mató. Vas a estar bien contento, no te preocupes. Dios transforma al que se humilla. Y finalmente, hermanos, en el versículo 20 dice, Manasés durmió con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó su hijo Amón en su lugar. Bueno, Manasés muere. Recuerden, arrepentido. Vamos a ver a Manasés en el cielo. A este hombre bien malo que vimos en los primeros 9 versículos, allá lo vamos a ver, hermanos. Es nuestro hermano. Lo vamos a ver. Pero ya sin pecado. Pero tristemente la historia no termina ahí. Finalmente, de los versículos 1 al 25, vemos que Dios juzga al que se niega en humillar. Dios juzga al que se niega a humillarse. Miren, así como Dios transforma al que se humilla, ya vimos los frutos dignos de arrepentimiento, también vemos que Dios juzga al que niega a humillarse. Dice, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés, obviamente antes de humillarse. Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas de su padre, que su padre Manasés había hecho, y las sirvió. Versículo 23. Además, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Versículo 24. ¿Cuál fue la consecuencia? Y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo del país hizo rey a su hijo Josías. Hermanos, Dios juzga al que se niega a humillarse. Amón vio a su padre hacer lo malo, pero también vio su arrepentimiento. ¿Y sabe qué ejemplo prefirió seguir? El malo. Y fue juzgado por no humillarse. Recuerden que esto traería a la mente al remanente que ve regresado de Babilonia la misma lección. Dios es fiel en sus pactos, pero Dios demanda fidelidad del pueblo a Dios. Si el pueblo se arrepiente y confía en el Señor, Dios es fiel y lo perdona y sigue adelante. Pero si el pueblo se desvía, va a haber consecuencias. Y obviamente esto no es en este sentido para nosotros. Ya no nos vamos a Dios mandar literalmente a Babilonia o cosas así, sino que ahora, estando en Cristo, nuestra desobediencia va a ser juzgada. Pero recuerde, con un propósito. Siempre que haya arrepentimiento, puede recordar que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El narrador, entonces, hermanos, ya con esto concluyo. El narrador, desde una perspectiva posexílica, quiere que Israel entienda que Dios responde al corazón humillado como Manasés, pero que juzga al que no se humilla como Amón, para motivarlos al arrepentimiento y a la vez mostrar fidelidad al pacto davídico hasta el Mesías perfecto. Así es como la audiencia original entendió, y es lo que el autor bíblico quiso comunicar. Pero ahora lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros y que nos comunicó es que Dios nos muestra que su gracia puede alcanzar al peor de los pecadores, pero que juzga al que rehúsa humillarse para motivarnos a confiar en su fidelidad en Cristo. Pablo lo dijo en estas palabras en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es como si Pablo dijera, yo soy Manasés. ¿Tú reconoces eso?
Mire lo que nos dice Romanos 2, 4 y 5, para reforzar esta verdad que aprendimos en este texto. Romanos 2, 4 y 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No seas como Amón. Y finalmente, mira lo que nos dice Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mira, si estás en Babilonia hoy con grillos por tu pecado, hay un hijo de David que ya estuvo en tu cárcel y su humillación es tu salida. No necesitas humillarte para ganar gracia. Te humillas porque la gracia ya te alcanzó en Cristo. No seas Amón. Hoy escuchaste que Dios perdonó al peor. Si sales de aquí diciendo, no me humillo, ya no atesoras misericordia, sino atesoras para ti ira, como lo vimos. Ven a Cristo. Él puede salvar al peor de los pecadores porque Él es el hijo de David prometido. Miren, toda esta historia nos muestra una cosa, que ninguno de esos reyes era el Mesías, que aunque Dios hizo un pacto con David que de su linaje uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre, eso nos muestra que ninguno de ellos podía ser el Mesías, porque fueron pecadores. Pero Cristo fue humillado, no porque lo mereciera, sino por amor a nosotros para salvar al peor de los pecadores. Él es el hijo de David que te libra de tu pecado. Hay un hijo de David que ya estuvo en tu cárcel y su humillación es tu salida. No necesitas humillarte para ganar gracia, sino que la gracia ya se manifestó en Cristo y por eso puedes acudir a Él. Si no, estás atesorando ira para el día de la ira. Dios puede salvar al peor de los pecadores. ¿Cómo? Hemos aprendido estos principios. Dios no limita su gracia aunque el pecado abunde. Dios usa la aflicción para llevarnos a humillación. Dios responde al corazón que se humilla. Dios transforma al corazón que se humilla, pero también Dios juzga al que niega a humillarse. Redención para el peor de los pecadores. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, que nos muestra con claridad a Cristo. Gracias por aquel perfecto Rey, Hijo de David, que está sentado en tu trono, que está sentado en el trono de David, reinando con poder y justicia y gracia a tu pueblo. Gracias porque Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz para salvarnos, y que, así como Pablo reconoció que Él era como Manasés, el primero y peor de los pecadores, que así nosotros podamos reconocer con humildad nuestro pecado, humillarnos delante de ti, para ser restaurados y glorificarte como un pueblo santo, precioso, ante tus ojos y celoso de buenas obras para tu gloria. Señor, ayúdanos a comprender tu gracia en Cristo. Te damos gracias y te pedimos esto y te pedimos que nos ayudes, Señor, a arrepentirnos y a ser fieles a ti por medio de Cristo en tu palabra, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.